Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nébula, un episodio donde viajaremos a uno de los rincones más enigmáticos de la península ibérica, los Pirineos. Entre sus cimas imponentes y valles escondidos, no solo encontramos paisajes de una belleza sobrecogedora, sino que también relatos que despiertan mucha inquietud. En estas montañas que separan España y Francia, se entrelazan historias de luces extrañas en el cielo, avistamiento de objetos imposibles de identificar, desapariciones súbitas y accidentes que desafían toda lógica. Uno de los escenarios más comentados es el refugio de Coma de Vaca, un lugar aislado en pleno Valle de Nuria, donde montañeros y excursionistas han vivido experiencias tan inexplicables como perturbadoras. Hoy exploramos la frontera entre lo natural y lo desconocido, entre la ciencia y la ufología, para adentrarnos en los misterios de los Pirineos. ¿Son simples casualidades, efectos del clima y la montaña, o estamos ante fenómenos que aún no sabemos explicar? Acompáñanos, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de mirar a estas montañas. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, en función de cuándo escuchéis este nuevo episodio, capítulo de Nébula. Un episodio que nos vamos a meter de lleno. Yo creo que antes tenemos muchas montañas, desapariciones, accidentes, incluso un accidente donde puede dar respuesta a un posible misterio al otro lado del mundo, nada más y nada menos. Pero bueno, yo creo que estamos adelantando demasiadas cosas. Ante todo, y como siempre, y sentado a mi derecha, buenas noches Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? ¿Tenemos publicidad subliminal o no esta semana? Buenas noches Raúl, buenas noches nebuleros. Pues no, la verdad es que no, esta semana no tenemos publicidad subliminal, no me han pagado lo suficiente esta semana. Bien. Nada, pues una semana más aquí con todos vosotros en esta vuestra casa. Y bueno, pues agradeceros, ¿no? Una semana más que estéis ahí y que seguimos recibiendo vuestros mensajes y vuestros comentarios, que nos encanta, ya lo sabéis. Que de hecho, ahora vamos a escuchar uno de ellos en referencia, bueno, pues al tema de hace un par de semanas, creo que fue, ¿no? El Triángulo del Silencio. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo creo que fue el primer capítulo que hicimos de esta segunda temporada, que fue muy nombrado, muy citado, muy comentado y muy escuchado. Todo en un solo sentido. Y sí que es cierto que, como es lógico y normal, ante la cantidad de escuchas hay gente que se siente aludida, afectada o por lo menos que ha tenido una experiencia parecida o similar. Recordemos que hablamos del Triángulo del Silencio, aquel triángulo que, por lo menos el geomagnetismo, que también hablaremos en el día de hoy, es un tanto extraño en aquel lugar, en ese triángulo de las Islas Baleares, en ese mar Balear, y sobre todo con la aparición de objetos submarinos no identificados, así como de objetos voladores no identificados, tanto los OVNIs como los OVNI. Y curiosamente,
A los pocos días o a los días recibimos pues una grata sorpresa y fue la confirmación, o por lo menos la experiencia, de un oyente nebulero que nos explicaba lo siguiente que le había ocurrido. Atentos todos. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, mira, os quiero explicar un caso que tuvo mi hermano mientras estaba pescando, bueno, faenando en alta mar. Y bueno, el caso es que estaban tan tranquilos faenando con el barco y bueno, de golpe y porrazo uno de ellos vio una pequeña luz que se veía bajo el agua, la cual poco a poco se fue transformando en una luz muy fuerte, una luz muy fuerte. Se fue poco a poco haciendo grande y cada vez más grande. Y de golpe porrazo, debajo del agua, esa luz se iluminó medio mar, tampoco medio mar, pero se iluminó muy fuerte el mar. Y de golpe porrazo algo salió del mar y desapareció en el cielo. Todos se quedaron mirándose, todos se quedaron extrañados, todos preguntándose, se hicieron mil preguntas entre ellos y nadie supo decir qué era aquella luz, porque fue una luz, no vieron nada, no vieron ni hierro, no vieron nada, vieron una simple luz que aparecía del fondo del mar y que desaparecía en el cielo. Y todo esto fue un trámite de 20 segundos, no nada más. Entonces, bueno, allí se asustaron todos, se quedaron, pero bueno, al desaparecer en el cielo se quedó todo así, todos se preguntaron, todos hicieron especulaciones y está, bueno, ni especulación ninguna. Quedó bastante claro que era lo que era. Era un ovni o algo similar, porque aquella luz era una luz muy fuerte. Y eso, os quería explicar esta anécdota para que la supierais y bueno, otra anécdota más y otra historia más de la cual estamos claros de que solos en este mundo es imposible que estemos. Bueno, y en este universo menos todavía. Venga, que vaya bien. Simplemente después de escuchar este testimonio solamente nos queda que dar las gracias por la cantidad de mensajes, insistimos, que recibimos y que tenemos vía abierta para que nos lleguen vuestras historias, vuestros comentarios, lo que os parece, lo que os gusta. No os gusta nada este capítulo, sí, nos encanta. Lo que queráis podéis decirnos directamente al WhatsApp del programa y las vías de contacto que tenemos también con el correo electrónico, así como redes sociales y ese largo etcétera. Para poneros en contacto con nosotros, recordad el WhatsApp 613 30 86 97. 613 30 86 97 o en el correo nebulaelpodcast2024@gmail.com. Y yo creo que no vamos a dejar un poco la ufología porque por lo menos nos vamos a ir a alta montaña, nada más y nada menos que al Pirineo, como hemos dicho en la presentación, donde yo recuerdo que hace muchos años, y la suerte que he tenido de compartir micrófonos e investigaciones con el teacher Sebastián Darbó, me ha dado la oportunidad de conocer muchos de los misterios de Cataluña y en este caso de los Pirineos. Porque si hablamos de los Pirineos podemos hablar incluso del famoso Santo Grial, como de tantas otras historias que se están cociendo o que se han cocido directamente por aquellos lugares. De hecho, a buen recaudo también lo tiene que saber Javier Sierra cuando ha estado en esas investigaciones por aquellos lares. Yo creo que es muy enigmático. Esta naturaleza, estas montañas guardan muchos secretos que yo creo que no vamos a desentrañar, pero sí como mínimo poder comentar. Patricia, ¿dónde nos tenemos que mover directamente en esta ruta hacia el Pirineo y más concretamente en un lugar icónico, vamos a llamarlo así? Bueno, pues todos sabéis que hay lugares que parece que están esculpidos ahí entre el silencio y la piedra.
donde la naturaleza guarda secretos que pocos se atreven a mirar de frente. Y estamos hablando ni más ni menos que de Coma de Vaca, en pleno corazón del Pirineo. Y este es uno de esos sitios, como os digo. Es un valle rodeado de leyendas, marcado por desapariciones inexplicables, muertes envueltas en misterio y, sobre todo, una tormenta repentina, casi sobrenatural, a la que los montañeros conocen como el Torb. Así que, bueno, pues esta noche abrimos la puerta a un territorio donde el misterio se mezcla con la realidad, donde cada eco puede ser una advertencia, o bien una historia sin un final. Has dicho muy bien la palabra Torb, y yo creo que aquí nos vamos a basar mucho, por lo menos en un caso concreto que sesgó la vida de unos cuantos excursionistas que incluso iban bien preparados, eran excursionistas que conocían perfectamente la montaña, pero que encontraron esa rareza atmosférica. Una rareza que cuando yo empecé a estudiar este caso me sonaba muchísimo, por eso he dicho al principio, que nos movíamos quizás hasta la otra parte del mundo, hacia el paso de Dyatlov. Yo creo que aquí es bastante conocido, la gente del mundo del misterio es conocido, o por lo menos ha escuchado en algún momento. Aquellos excursionistas también en el paso de Dyatlov, que cogió este nombre porque era el paso de la muerte, según los nativos del lugar, donde aquellos excursionistas también perecieron, los encontraron muertos a unos cuantos cientos de metros de las tiendas de campaña que tenían. Aquellas tiendas estaban completamente rasgadas desde el interior como si algo les hubiera asustado. Y curiosamente incluso a algunos les faltaba la lengua, tenían radioactividad, ojos, estaban prácticamente sin vestir con las bajas temperaturas que se dan en aquel lugar. Y fijaros que cuando yo escuché este tipo de tormenta, que ahora relataremos, ese Torb llamado en Cataluña, me llamó mucho la atención porque tiene se puede comparar muchísimo con lo que pudo pasar en ese paso Dyatlov. Pero bueno, continuamos en este Coma de Vaca, donde está situado, y como hemos dicho, hay muertes, desapariciones y sobre todo luminarias. Pues cerca de la cumbre del macizo del Canigó, bueno, creo que lo digo bien. Canigó, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ya sabéis que yo y los idiomas no. Allí hay un refugio de montaña. Hoy en día está restaurado, pero en el momento del que vamos a hablar era un lugar completamente destartalado, comido por el tiempo y las inclemencias meteorológicas. Un caserón aislado al que pocos montañeros que por allí pasan, digamos que lo intentan evitar. Está ubicado a unos 2.000 metros de altitud, en el plan de Les Euges. Pla de las Euges. Eso. Punto donde confluyen los ríos Freser y Coma de Vaca. Hoy en día, el refugio actual fue construido en 1998 para sustituir al antiguo, que es, bueno, pues en el que nos vamos a centrar, que fue inaugurado el 20 de septiembre del 59, y en ese momento era un refugio libre. O sea, digamos que todo montañero que pasaba por allí podía entrar y hacer uso de él. Hoy en día, por ejemplo, no. Hoy digamos que es un refugio de montaña, pues como podría ser una casa rural, que tú tienes que alquilarla por unos días, por el tiempo que sea. Sí, actualmente hay que reservar, hay un guarda precisamente que se encarga, que tú puedes llamar, puedes decir que te prepare una paella directamente y comer una paella en aquella latitud, como has dicho bien, a 2.000 metros de altitud. Sí que es cierto que pese a que está a 2.000 metros de altitud, este Coma de Vaca o este refugio concretamente está como metido lo que se diría una especie como de olla, es decir, está rodeado completamente de montañas, es decir, para acceder a Coma de Vaca, primero tienes que subir la montaña y luego bajar a una especie de ladera, pero que se llama olla por su forma más o menos cilíndrica, podemos llamarla así. Y ahí es donde está ubicado directamente este refugio. Un refugio y una zona donde, bueno, incluso se puede llegar en coche. Hoy en día, en la antigüedad quizás no tanto, se puede llegar en coche y que muchas personas, tampoco es una ruta que sea muy extremada o muy difícil, que pueden acceder sin ningún tipo de dificultad. Bueno, un pequeño esfuerzo, pero sin ningún tipo de dificultad. Y disfrutar de esos parajes, esa naturaleza, como hemos dicho, es todo lo que puede haber, pero sobre todo los misterios. Cabe decir que el Pirineo es un paraje idílico, tanto por su vegetación como por su fauna. Es el sueño de cualquier montañero, excursionista o alpinista. Pero también es un lugar muy peligroso.
De hecho, el lugar donde más accidentes se produce es un triángulo situado cerca del santuario de Nuria, que está más o menos a unos 2.000 metros de altura. Cerca de allí hay varios picos que llegan a los 3.000, que serían el Tirapitx, Nou Creus o el Balandrau. Allí encontramos también el refugio del que os vamos a hablar, de Coma de Vaca. Estaría en el centro de esta triangulación. Hay que decir que es un lugar con buen tiempo. Cuando hace buen tiempo se puede subir sin ningún problema. Incluso no te hace falta ni siquiera una equipación específica. Pero es un lugar que tiene unos cambios de temperatura muy radicales y en un intervalo de tiempo demasiado breve. Es un lugar de avistamientos, también es un lugar que se ha cobrado muchos fallecidos, algunos, casi todos, han sido accidentes, pero también tenemos que decir que otros han sido en extrañas circunstancias. Fíjate que dices extrañas circunstancias y hablando con Manel, periodista afincado que vive en el Pirineo, que he tenido bien el hecho de poder entrevistar 2 o 3 ocasiones para emisoras de radio explicando estos misterios de los Pirineos. Él hace mención precisamente a otro periodista que idolatra de alguna manera, y no es otra persona que Jaume Fabra. Hizo una recopilación, atención, una pequeña recopilación de accidentes que ocurrieron en esta Coma de Vaca. Y estamos hablando de esa pequeña recopilación, o por lo menos de lo que se sabía hasta el momento, del año 1978, del año 1986, del año 2000, del año 2014, del año 2012 y el año 2022. Todos ellos se han cobrado la vida de personas. Y muchos diréis, bueno, es un lugar donde parece ser que es accesible, de alguna manera puede haber resbalones, caídas, largo, etcétera. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es explicar lo que ocurrió en el año 2000, porque incluso hubo una persona superviviente que pudo relatar, tal y como ocurrió, aquel accidente que sesgó la vida de varias personas. Y yo creo que por aquí tienes ese artículo de esa persona, ¿verdad, Patricia?, que redactó y que dijo precisamente lo que había vivido. Adelante con ese testimonio. El viaje hacia la tragedia empezó un sábado por la mañana, un 30 de diciembre de 2000, en el Pirineo de Girona. Lucía un sol radiante, una mañana perfecta para salir de excursión y subir al Balandrau, al norte de la comarca catalana de Ripollès. El Balandrau es una montaña de 2.585 metros. Sus laderas son muy suaves y bastante llanas, perfectas para la práctica del montañismo. Según decían las previsiones meteorológicas, se avecinaba un temporal a media tarde, pero era imposible pensar que ese temporal se adelantaría hasta el punto de que atraparía a 2 grupos de montañistas y amigos en el descenso. Miralles, informático de 50 años y con mucha experiencia en la montaña. Su mujer, María Ángels, de 47. Por otro lado, otro grupo de 5 personas compuesto por Josep Artigas, de 37, y su mujer Elena Fernández, de 36. Oriol, de 37 años, hermano de Elena, además era un brillante esquiador. Y Josep María Vilá, el único superviviente, y su novia Mónica, de 27 años, y la persona con menos experiencia. Josep María y Mónica iban a casarse la siguiente primavera. Todos ellos iban bien preparados y muy bien equipados para la ocasión. Llevaban sus mochilas con crampones, forros polares, además de todas las provisiones necesarias. Tal y como relata el propio Josep María Vilá en la entrevista que recientemente le hicieron en el programa de la radio catalana RAC 1, nada podía hacerles presagiar aquella mañana lo que les esperaba horas después de haber alcanzado la cima. A aquella hora el sol relucía, seguía dominando el cielo, pero el balance final de la tragedia sería de 7 excursionistas muertos y solo un superviviente. Tras alcanzar la cima del Balandrau, María Ángels y Miralles llamaron a su hijo para comunicarle que el día había sido magnífico y que descendían para acudir al restaurante de Campodrón, que tenían reservado a las 3 del mediodía. Pero minutos después de esa llamada, una tormenta inesperada torció cualquier plan. Aquella súbita tormenta de nieve y viento provocó el desplome de la temperatura hasta los 20 grados centígrados bajo cero. Tal y como relata Josep María, todo fue de repente, sin ningún aviso. Este tipo de ventisca, llamada torb,
es un viento extremadamente fuerte y con mucha carga de nieve. En este caso, al levantarse la nieve con tal fuerza, la visión quedó reducida a no más de medio metro. También provocó un ruido ensordecedor que dificultó en extremo la comunicación entre los excursionistas. Es fácil imaginar el miedo que debe provocar pasar de repente de un entorno apocalíptico con mucho frío, nula visibilidad y un ruido ensordecedor. Para hacerse una idea del cambio drástico que vivieron, comentar que para aquella época del año, fin de año, durante la noche, la temperatura alcanza unos valores negativos alrededor de los 15 grados, pero con el dichoso Torb soplando a 120 o 140 km por hora, la sensación térmica puede llegar a descender hasta los 30 grados bajo cero o incluso hasta los 40. Evidentemente, en esa ocasión nadie iba preparado para esas temperaturas. Josep María cuenta que en un momento dado y en medio del caos, él y Elena encontraron a Oriol, hermano de Elena, sepultado de nieve hasta el pecho, y a Mónica, novia de Josep María, con una pierna totalmente enterrada en la nieve. A Mónica fue fácil ayudarla a salir, pero sin embargo, con Oriol la operación fue extremadamente compleja. Tuvieron que hacer un gran sobreesfuerzo durante varias horas para conseguir sacarlo de debajo de aquella nieve tan compactada. Fue Josep María quien, después de cavar en la espesa nieve varias horas, logró llegar a la fijación de esquí de Oriol y desabrocharla, para posteriormente sacarlo de ahí. A estas alturas del accidente llegan los primeros síntomas de hipotermia. En aquel momento, después del monumental esfuerzo que habían llevado a cabo los alpinistas, Josep María recuerda cómo empezó a ser consciente de que sus compañeros empezaban a sufrir los primeros síntomas de hipotermia. Uno de ellos son las alucinaciones, y fue Josep el que de pronto comenzó a desabrocharse el anorak como si no hiciese frío. Josep María se dio cuenta rápidamente de la situación e intentó abrochárselo de nuevo, notando que Josep ya no era muy consciente de la situación de extrema gravedad en la que estaba sufriendo. En este punto, Josep María empieza a ser consciente de que todo está empeorando. La consigna, entonces, fue encontrar un desnivel para descender, pero el peligro era enorme, ya que sabía que la zona estaba repleta de barrancos. En un punto dado en el descenso, a oscuras e intentando aguantar los azotes del Torb, Oriol avanza para buscar ayuda, y Josep María y Mónica siguen descendiendo juntos, mientras que Elena se queda con Josep, que cada vez estaba más afectado por aquel frío. Según Josep María, Elena y él eran los que probablemente mejor se encontraban. Todos los demás empezaban a presentar ya síntomas de desorientación y alucinaciones por el frío. En aquellos instantes, lo único que Josep María tenía en mente era salir de allí y seguir el descenso, por lo que siguió cumpliendo la consigna de desnivel e ir descendiendo por toboganes que ni siquiera sabía cuán largos eran. Al principio Mónica pudo ir por su propio pie, pero llegó un momento en el que Josep María se vio obligado a arrastrarla para seguir desplazándose juntos. Al cabo de una hora aproximadamente, ocurrió algo que a Josep María le hizo detenerse en seco. Mónica le preguntó quién era él. En ese momento fue consciente de que debían cambiar la estrategia y parar. Si hubiese seguido descendiendo, probablemente hubieran acabado matándose al caer contra alguna roca por el sobreesfuerzo que requería llevar a cuestas a Mónica. Josep María encontró una roca y decidió quedarse tras ella como abrigo para parar el viento que les golpeaba con mucha fuerza. Tanta fuerza que Josep María lo describe como hojas de afeitar. Pero en esos momentos Mónica ya no estaba consciente ni respondía a las palabras ni a los estímulos. Fue entonces cuando Josep María se despidió de ella, le tapó la cara con el propio forro polar y la dejó sentada para que la encontrasen fácilmente. Ese fue su último gesto hacia ella. A partir de ese momento empieza la carrera contra el reloj de Josep María para intentar luchar por su propia vida. Tras despedirse de su novia, decide comerse el bocadillo congelado que Mónica aún llevaba en su mochila, lo que le aportó un extra de energía, posiblemente crucial en su lucha por salir de allí con vida. Josep María decidió dejarse sepultar por la nieve, colocándose en posición fetal al comprobar que debajo de la nieve la temperatura se recupera considerablemente. En esa posición se quedó dormido y al despertarse se dio cuenta de que el viento había dejado de soplar. Empezaba a salir el sol de nuevo. Era el 31 de diciembre. Fue entonces cuando decidió empezar a descender de nuevo, abandonando a Mónica en la roca,
donde había pasado toda la noche. Tras empezar el descenso y a pocos metros, Josep María encontró a Oriol fallecido, lo que le provocó estupefacción, ya que creía que era el único que podía haber llegado a pedir ayuda. En ese momento se dio cuenta de que el único que tenía alguna posibilidad de salvarse era él. Ese 31 de diciembre quedó atrapado en una zona en la que los barrancos que debía saltar para continuar descendiendo, sin tener el equipo y el material adecuado, eran demasiado altos como para no matarse. Cuando cayó la noche y el sol desapareció, nuevamente las temperaturas volvieron a caer en picado. Esta vez Josep María no tuvo nieve para cubrirse, por lo que pasó la noche al raso, escondido dentro de una pequeña falla en una roca. El frío que pasó esa noche y durante el día 1 de enero fue extremo, estando su cuerpo expuesto a unas temperaturas alrededor de los 30 grados bajo cero, sufriendo unos espasmos y temblores terribles, acompañados de vómitos y mareos. En esas circunstancias moverse era ya una tarea titánica. En su relato, Josep María comenta que si hubieran tardado unas horas más en rescatarlo, hubiera perdido la vida, y posiblemente razón no le falte. De hecho, ese día 1 lo vivió consciente de que había llegado a su final. Pero la fortuna aparece cuando menos la esperas. El helicóptero de salvamento, en su última vuelta de reconocimiento del día, hizo tanto ruido al sobrevolar la piedra donde estaba resguardado Josep María, que éste, al oírlo, encontró fuerzas suficientes para salir y hacerse visible. Afortunadamente, un equipo de rescate de bomberos lo vio. Estaba salvado. Durante la tormenta cayeron 5 o 6 metros de nieve. Fue imposible localizar el último cuerpo sepultado por la nieve hasta el mes de marzo, cuando el deshielo lo permitió. Josep María sufrió consecuencias tanto físicas como psicológicas. Mucho más duras las segundas que las primeras, evidentemente. Tuvieron que amputarle 3 dedos de un pie, aunque este hecho no le impide a día de hoy hacer una vida normal e incluso seguir practicando el montañismo. Las consecuencias psicológicas fueron peores. Le costó varios años de esfuerzo quitarse de encima un sentimiento de culpa muy fuerte. No entendía qué hizo él para salvarse, qué no hizo por los demás. No fue hasta 2013 cuando Josep María se vio con fuerzas para volver a acordonar el Balandrau y recorrer otra vez sus senderos, reconociendo todos los lugares por los que vivió aquella terrible tragedia. Volvió a pasar por las mismas rutas que recorrió los días de la excursión como una manera de superar su duelo. Reconoció todos y cada uno de los puntos, la roca donde dejó a Mónica, el punto donde encontró a Oriol, y así uno tras otro. Todos sabemos que la práctica del montañismo conlleva sus riesgos, pero lo vivido por este grupo de montañeros no entraba en la mente de ningún excursionista experimentado. Fijaros que esta historia tuve la suerte de escucharla en su momento en directo, como habéis dicho, RAC1, en RAC1, en la emisora de radio donde incluso llegué a trabajar en Misteri San Sebastián Arbo. Y la verdad que escuchar de viva voz el testimonio de Josep María, cómo narraba aquellos momentos fatídicos donde fallecieron todo su grupo, cómo explicaba aquella desorientación, aquel momento repentino en el cual prácticamente sin previo aviso llega el TORP, que yo creo que matizaremos un poco qué es lo que es este TORP. Pero fue impresionante de verdad escuchar a ese testimonio, ¿no? A ese testigo, cómo pudo sobrevivir dejando atrás incluso a la que era su novia recostada en aquella roca, incluso llevándose aquel bocadillo para intentar retomar fuerzas para luchar contra aquella tormenta que no tenía explicación y que en muy raras ocasiones se viene dando. Es algo para que todos los oyentes de Nébula entendáis que es imposible de llegar a predecir, es decir, es tan extraña y tan poco frecuente que no se sabe bien los hechos o qué es lo que se da para que ocurra estas circunstancias. Y de hecho incluso hay también un caso de un jesuita acompañado de un par de niños que en el año 1978 por aquellas laderas también el TORP se hizo presente y acabó con la vida de estas 3 personas, de 2 niños y un jesuita. Así como decimos, es bastante anómalo, pero cada vez que hace erupción en aquellas montañas, en aquel Pirineo, su historia suele ser más bien trágica.
Pero si tenemos que hablar de TORP, tenemos que decir, o esta casuística atmosférica, ¿de qué estamos hablando directamente, Patricia? Pues el TORP es una tormenta repentina, extrema, brutal, de agua, granizo, nieve, niebla. Es una tormenta que te llega a desorientar incluso a nivel de cabeza, como hemos oído en la historia. Se cree que puede ser debido al cambio atmosférico que se produce en ese momento. El frío es extremo, la nieve te viene de lado, no por encima, junto con una fuerte ventisca, y la sensación de hipotermia es terrible. Esta es la descripción de TORP, pero aquí faltaba el decir que es sin previo aviso, prácticamente en pocos minutos se genera este tipo de tormenta, alcanzando unos niveles de velocidad del viento tremendos, hasta tal punto, como bien dices, que la nieve no cae de arriba, sino que viene de lado. Es tan fuerte el viento que es capaz de arrastrar la nieve todavía quizás en estado blando, que está posada en el suelo, levantar esa nieve y hacerla impactar contra toda persona que esté de pie. Árboles, personas, ese largo, etcétera. Con lo cual obtenemos que la caída de la nieve viene por todas partes. El sentido de desorientación viene dado por el viento. Se sabe que el viento actúa de forma flagrante en la mente humana. De hecho, por eso se habla de alucinaciones, de cómo por el tema de la hipotermia, aquel amigo se quiere quitar el anorak, porque dice tener calor, seguramente. Y todo esto producido por lo que sería esta tormenta, por esta nieve brutal, ese granizo brutal, ese levantamiento de nieve del suelo, esos vientos prácticamente huracanados. Imaginemos lo que se puede vivir en medio de esta tormenta. Bueno, como decía Josep María en el relato, era como si les impactasen cuchillas, realmente, ¿no?, en la piel. Y este caso, como has dicho antes, me recuerda mucho un poquito a los excursionistas del paso de Dyatlov. También esa pérdida de cordura en cierto momento. También creo recordar que muchos de ellos aparecieron incluso desnudos, ¿no? Sin la ropa, que también se la habían quitado. O sea que a lo mejor no andamos desencaminados, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que el paso de Dyatlov es cierto que aunque haya esos vientos, no sé de qué manera puede afectar porque estaban dentro de lo que eran las tiendas. Es decir, no es lo mismo que el viento te pille de pie, bajando la ladera y te vapule por todas partes esa nieve y ese viento, a estar directamente metido dentro de una tienda. Algo les produjo mucho miedo, en el caso de Dyatlov, algo les produjo mucho miedo, que rasgaron desde el propio interior de las tiendas para poder salir al exterior. Y como dices, hay gente que dice que como estaban durmiendo los sacos, pues eso, prácticamente sin ropa de abrigo, es como salieron corriendo porque algo les asustó. Luego también tienes la otra parte, la otra versión, pues que tenían prácticamente algo de radioactividad, de que también había pues que le faltaban lenguas o los ojos en ciertas ocasiones, ese largo etcétera, que genera mucho misterio, que todavía a día de hoy ese paso de Dyatlov, por ejemplo, no ha podido darse explicación. Pero sí que tiene ciertas concordancias con lo que sería esta tormenta tipo TORP. Las alucinaciones, posiblemente, en el quitar la hipotermia para quitarse la ropa, el querer bajar ladera abajo para intentar protegerse, que muchos también en el paso de Dyatlov bajaron más de 100 o 150 metros de donde estaban acampados. Quizás sería algo de estudio, quizás en un momento puntual también un TORP se elevó, aquellos cogieron miedo, salieron como pudieron y pasó lo que pasó. Luego ya, claro, dar explicaciones de qué ocurrió o por qué la amputación de ciertas partes del cuerpo o esa radioactividad ya no sería otro tipo de explicación, pero a lo mejor sí que es la explicación a lo mejor ufológica, que también en esta parte del Pirineo y más concretamente en Coma de Vaca también tiene su punto fuerte, vamos a llamarlo así. Y de hecho, hablando con Manel López, como digo, esta persona, este periodista que vive en pleno Pirineo, que comparte con muchos pueblos de la zona, lo que sí que dice, o por lo menos comenta, que hay una constante de el avistamiento de ciertas luminarias en aquella región. De hecho, él creo que tenía un primo que cuenta hace más o menos unos 50 años
Y él lo relata con esta firmeza. Mi primo vio un ovni, tal y como lo relataba lo que pudo ver en aquel Pirineo. Vio un ovni. Muchas veces le he querido entrevistar y preguntarle qué es lo que vio y demás, y me dice, no, a mí mi primo me decía directamente que lo que vio era directamente un ovni. Pero también en ese triángulo tenemos una cosa muy compleja, y es quizás el electromagnetismo que también emana desde ese punto. De hecho, esto que estás relatando tú, hay mucha gente que dice que aparte de que la montaña es muy traicionera, tiene un magnetismo especial, que es un lugar en el que realmente notas la energía. Pero aquí cabe añadir que no solamente se nota a nivel de sentido humano, es decir, que las personas humanas quizás noten ese magnetismo, electromagnetismo o como queramos llamarlo, o esas fallas intraterrenas que de alguna fuerza emanan ese cierto magnetismo hacia el exterior. ¿Por qué decimos esto? Porque es más que comprobado que en un primer momento, cuando la aviación empezaba a hacer el recorrido, fijaros, el recorrido Barcelona-París, Barcelona-Madrid, pasaban por aquel punto concreto, pasaban por encima de este triángulo que hemos notado al principio, que hemos anotado y que hemos explicado, con aquellos picos de más de 3.000 metros y esa coma de vaca planteada en su propio epicentro, 2.000 metros por los 3.000 de aquellos picos. Que aquellos aviones, en el momento de pasar por aquel lugar, notaban ciertas fallas en sus sistemas de guiado. De hecho, eran tantas las repercusiones, los comentarios y las pruebas fehacientes de este magnetismo contrario o que hacía errar a estos aviones, que se cambió la ruta a pasar por otro lugar que no fuera por este triángulo que desprendía esa supuesta energía o esa energía que desprende que llega a equivocar a los sistemas de radar. Y después de haber revisado estos casos de accidentes de montaña, bueno, digamos que por causas meteorológicas, ¿extrañas? O extrañas causas meteorológicas, nos vamos a meter de lleno ahora con unos cuantos casos que afectan directamente, como os hemos dicho antes, a la cabaña de Coma de Vaca. Y estos casos, digamos que sí son, en cuanto más extraños. Nos vamos a ir directamente a octubre de 1967, donde 3 mujeres estaban en la cabaña y Raúl nos va a contar la historia. Pues como bien has dicho, en octubre de 1967, que por cierto tengo que dar una pequeña pista a todo esto a los seguidores milenarios. Si recordáis el refugio, un refugio que se habla, que es una dramatización, incluso de Coma de Vaca llegan a decir, se hace eco prácticamente como de las historias que vamos a comentar, pero yo creo que de alguna manera cuando lo he escuchado entremezcladas. Es decir, no se concreta con algo, digamos, como lo que fueron los casos, sino que se mezclan en un para sí más o menos, quizás para darle ese tono más de miedo, aunque tengo que decir que lo que es la historia propia ya da mucho miedo. Como decía, nos vamos hasta 1967 en octubre, donde Ana María Brunet, Carme Martí y Ramona realizan una excursión en la cual hacen una pequeña parada en el refugio antiguo. Recordemos que se reformó anteriormente, era una pequeña cabaña de madera. Hacen esa parada en Coma de Vaca, queriendo hacer noche. Durante la noche todo iba bien. Incluso, para protegerse del frío, cogieron una gran roca y la pusieron justo detrás de la puerta para que el viento no abriera y pudieran estar en un clima más adecuado sin que el viento las molestara entrando por la puerta. Al poco tiempo, estas 3 mujeres se fueron a dormir, cada una en su saco. Llegando a las 5 de la mañana, algo despertó a Ramona, que acto seguido despertó tanto a Carme como a Ana María. En el exterior escuchaba los pasos en la nieve, pero según relataban, como si fuera de un niño.
Aquellas 3 mujeres en mitad del paraje, en plena montaña, donde no podían pedir socorro en auxilio a nadie, escucharon aquellos pasos alrededor de aquella cabaña. De golpe, y sin previo aviso, la puerta empezó a ser golpeada. Alguien intentaba entrar desde el exterior a aquella pequeña cabaña donde las mujeres habían decidido pasar la noche. Corrieron raudas y veloces a apoyarse en la puerta, ayudadas por aquella enorme piedra que habían puesto para que no entrara el aire. En varios intentos que no tuvieron éxito, lo que fuese, un niño, 2 niños, parece que se dio por vencido. Aquellos pasos se volvieron a marchar de aquel recóndito lugar, del refugio de Coma de Vaca. Pero no pasó demasiado tiempo, cuando de la nada y sin previo aviso, aquellos pasos que habían escuchado por alrededor de aquel refugio se empezaron a escuchar en el tejado, en lo alto de aquella pequeña cabaña de madera. El miedo fue aterrador. Aquellas mujeres no sabían cómo defenderse, no sabían qué las estaba atacando, no sabían cómo lo que fuera o lo que fuese había conseguido acceder hasta ese tejado. Y sobre todo, habiendo escuchado en un primer momento cómo aquellos pasos se alejaban de la cabaña de Coma de Vaca. Prácticamente 1 hora después, a las 6 de la mañana, cuando aquellos pasos, aquel intento de abrir aquella puerta, aquel fenómeno extraño que habían vivido, fue desapareciendo, raudas y veloces, a las 6 y algo de la mañana, cogieron sus mochilas, presas del miedo y del pánico, dejando atrás aquella mala experiencia y volver de nuevo a la civilización. Aquello fue algo que les marcó. Aquello fue una experiencia recogida incluso por grandes maestros del mundo del misterio. Y entre ellos, y en el siguiente caso hablaremos, por ejemplo, de Antonio Rivera, gran ufólogo catalán, que también incluso junto con Sebastián Darbo, el teacher, investigaron en profundidad este tipo de circunstancias que se daban en pleno Pirineo. Madre mía, los pelos como escarpias, ¿eh? Imagínate ellas. Uf, qué situación. O sea, imagínate lo que tiene que ser vivir eso. Estar en medio de la montaña, con frío, con nieve, aisladas completamente. Y empezar a escuchar unos pasos fuera sin saber lo que es. Si es una persona, si puede ser un animal. Pero claro, obviamente un animal no se va a poner a darte golpes en la puerta para intentar entrar. Madre mía. Yo creo que cuando comenté todo esto con Sebastián Darbo, evidentemente con Antonio Rivera no pude comentarlo, pero con las personas que documentaron esta historia, decían que en un primer momento aquellas mujeres, primero que lo que presintieron o ya llegaron a notar que, pues eso, 3 mujeres solas y hay un tío loco que ha llegado hasta aquí, vete a saber lo que nos llega a hacer, ¿no? Yo creo que el principal miedo fue este. Y sobre todo cuando intentaron abrir de aquella forma la puerta, ¿no? Para intentar acceder a ese interior. Es curioso que ellas cambian esa apreciación en el momento que aquellos pasos se empiezan a escuchar en el tejado, porque es que no había forma humana, con la nieve y con todo lo que podía haber en aquel momento por allí, como para poder acceder hasta ese tejado. Es decir, era muy complicado, y sobre todo cuando ya se habían escuchado que aquellos pasos se habían marchado ya. Es decir, ¿cómo es posible que si algo se ha ido, de golpe aparezca en el tejado, ¿no? Aquí fue cuando dieron ese punto de decir, no entendemos qué está pasando. En un primer momento podemos pensar que era pues algún montañero o algo, pero que nos dio mucho miedo, porque alguien, si le pasa algo, pues hay alguien en la casa, o lo hubiera hablado. En este caso no hubo ningún tipo de comentario, simplemente los pasos, los golpes en la puerta y conforme querían entrar. Pero digo, que en un primer momento, siempre cuando dijeron y explicaron esta historia, pensaron que era un excursionista o alguien que estaba por la montaña, pero que acto seguido, cuando aquellos pasos llegaron al tejado, no le dieron un aspecto muy normal. Pero es que esto no es un caso aislado, porque durante ese mismo año,
en el mes de diciembre, algo también muy extraño ocurrió en ese mismo refugio de Coma de Vaca. 2 amigos que, pues están también de excursión por la montaña y llegan a pernoctar al refugio. Y esta sería la segunda historia. Pues así es, Patricia, la segunda historia, incluso documentada y extraída de los archivos directamente de Antonio Rivera, que fue la persona, como he dicho antes, que además, aunque sea en catalán, os voy a poner un pequeño corte de audio junto con Sebastián Arbó cuando comentaron sobre este caso concretamente. Pero para poner antecedentes y para los que no entendáis bien el catalán, os voy a relatar lo que ocurrió. 2 amigos deciden hacer una ruta. Esta ruta tenía como objetivo salir desde Ull de Ter fins a Ribes de Freser, que además aquí también tenemos a aquellos enanos con el bocio, ¿te acuerdas que los tubos virando? Un día también lo podemos tocar directamente, estaban en Ribes de Freser. Bueno, quieren hacer este tipo de ruta y en esta ruta llega prácticamente el anochecer y deciden parar en el refugio de Coma de Vaca. Aquellos amigos, Antoni Pujaló y Astanys, y la otra persona que nunca ha querido dar su nombre, pero que es J.M.A. Os digo por qué, porque además esta persona luego fue sacerdote en una parroquia de la ciudad de Barcelona. Y Antoni Pujaló, este primero que sí que dio el nombre, además ha sido piloto de aviación a posterior de una compañía internacional de aviación. Bueno, llega la noche, se introducen en aquella pequeña cabaña de Coma de Vaca, encienden aquella chimenea para entrar en calor y se van a dormir cada uno en su saco. Es curioso porque tenían cierta intranquilidad, es decir, no estaban del todo seguros o había cierto nerviosismo, o por lo menos ellos lo relatan de esta manera. Poco tiempo después ocurre que en ese mal dormir, podemos decirlo de alguna forma, se despiertan los dos, pero se despiertan con una sensación de odio del uno hacia el otro, incluso llegando a discutir, incluso casi llegando hasta las manos. Aquello era algo incomprensible. Eran 2 personas, amigas de siempre, que se llevaban muy bien, que incluso tenían el montañismo como un hobby, el cual los dos disfrutaban tranquilamente, como tantas otras o miles de veces que habían hecho. 2 jóvenes disfrutando de la montaña, pero que se despiertan en aquella cabaña de Coma de Vaca, odiándose los unos el uno al otro. Lo curioso que en mitad de aquella disputa, una iluminación llama la atención de estos 2 amigos. Salen al exterior. Incluso Antoni Pujaló se había quitado los calcetines. Abren aquella puerta y sin calcetines, pisando aquella nieve, observan prácticamente muy cercano a ellos. Y aquí es donde quizás hay ciertas dudas. Hay gente que dice que era una esfera, otros dicen que era un triángulo, de color rojo, y que en los bordes habían luces de diferentes colores. Aquellos 2 amigos se quedan alucinados de alguna forma, observando el balanceo de aquel objeto. Momentos después, una luz clara los ilumina y el objeto consigue alzarse poco a poco y ante la visión de los amigos, iluminándolos a los 3.000 metros. Recordemos que Coma de Vaca está a 2.000. Subió unos 1.000 metros más de distancia de donde estaban ellos, o por lo menos así lo comentan. En aquel momento, aquel objeto se dirigió hacia el Puigmal, uno de los picos, poco a poco elevándose, para acabar desapareciendo. En el momento que aquel objeto desapareció por completo de la visión, o por lo menos del lugar cercano a Coma de Vaca, aquellos amigos se volvieron a mirar, no atendiendo a razones de qué les había pasado, no la visión del objeto, que es algo que les podía aterrar,
sino de la sensación que habían tenido de querer matarse el uno al otro momentos previos y que el desaparecer de aquel objeto volador no identificado volviera todo a la normalidad. Al día siguiente, prácticamente durante esa madrugada, cogieron tal miedo a aquel refugio de Coma de Vaca, aquella visión del objeto, que decidieron descender directamente hacia la población de Krals, que está muy cerquita de lo que sería Coma de Vaca. No quisieron ni tan siquiera esperar a la madrugada. Descendieron a Krals. Lo curioso es que desde otro punto se recogió también un informe, en este caso por Antonio Rivera, desde otro refugio, el cual también había un grupo de jóvenes que consiguieron ver en la lejanía aquel objeto cómo se elevaba directamente en los cielos de los Pirineos. Es decir, aquella visión no fue una alucinación por parte de Antoni Puigdemont y el sacerdote o el futuro sacerdote de una parroquia de Barcelona, sino que también fue observado por aquellas personas que estaban justamente en otro de los refugios de las montañas de los Pirineos. Esta historia es curiosa porque no solamente el avistamiento de ese objeto que oscilaba en cierto momento, que lo ilumina a aquellos dos personajes, a aquellos dos amigos, sino la curiosa reacción que ejerce, el poder que ejerce para que entre ellos se puedan llegar a odiar. Yo creo que este es uno de los casos, cuando lo escuché, que me dejó muy impactado. Pero como lo prometido es deuda, os voy a dejar al gran Antonio Rivera, eso sí, hablando en catalán, junto con Sebastián Darbo, en un programa de Catalunya Radio, y veréis lo que ellos hablan o comentan, y espero que lo podáis entender. Pero a grandes rasgos, la historia que os he narrado es la que ellos certifican en este pequeño audio. Lògicament. Jo crec que sí. Saps per què t'ho dic, Toni? Perquè tu te'n recordaràs als anys 72, 73, aquelles primeres convencions de bruixologia a Núria, sí. Aquell famós cas de Coma de Vaca. Sí, i tant, i tant. Què va passar allà? En Pujador, sí. Explica'l. Toni Pujador. Ve al refugi de Coma de Vaca, que està sobre Núria, no sé si el coneixeu. Sí, sí. I van anar un parell de joves, un d'ells era seminarista. I altre pilot d'aviació. L'altre pilot d'aviació, i un gran amic meu, ja es va, infortunadament va morir amb 45 anys. El Pujador, em sembla que era. És cap edat de morir, Antoni Pujador i Estany. Encara viu? No, dic que va morir als 45 anys. Va morir? Sí, és mort ja, pobret. Sí. Bé, i què estaven al refugi una nit? I alguna cosa que hi havia a l'exterior. Estaven dormint ells, sí. Jo me'n recordo. Es van despertar amb unes ànsies, amb un afany terrible d'agredir-se l'un a l'altre. Van sentir com una llum, o van veure una llum fora i van sortir fora. Van veure aleshores un disc o un objecte brillant que estava sobre la pica d'estats. Sobre el refugi. Sí. I els va il·luminar. Sí. Aleshores es va influenciar el seu caràcter i es van tornar agressius. Sí, es volien matar. Es volien matar? Sí, terrible. Però sense que ningú els digui res. I eren dos amics que s'estimaven molt. I continua la baralla i quan desapareix la llum, sí. Torna a la normalitat. Diu, però què estem fent? Sí. Quin any era això? Això va ser cap als principis dels 70... Sí, el 73. 72, 73. Sí. És que hi ha una... I després van tornar a ser amics. Sí. És que es diu... Un pilot d'aviació i un capellà. Sí. Increïble, És increïble, sí. No, es diu que a partir del... Hi ha una data concreta en la que venien aquí a la Terra també entitats, o sigui extraterrestres, anem a dir, que estaven al servei de les forces involutives, de les forces de la foscor, anem a dir, del mal, no? Aleshores, a partir del 88, hi va haver un canvi perquè la Federació Intergalàctica es va posar d'acord i van aconseguir vetar l'entrada en la d'això del planeta d'aquestes naus, anem a dir, que venien amb... Negatives, sí, que venien amb intencions, anem a dir, agressives i perilloses. Aleshores, sembla que una de les grans lluites que hi ha, perquè la mateixa lluita que hi ha aquí entre les forces evolutives, harmòniques i les involutives també estan allà. Aquí acabem els misteris de mitjanit d'avui. La setmana que ve tornarem. Ja sabeu l'hora de trobada? Diumenge, al punt de la mitjanit. Moment en què us explicarem noves i esgarrifoses històries extraordinàries que desafien la ment i superen les raons més lògiques de la ciència. Són fets
que us converteixen en testimonis de l'existència d'una altra realitat. Una realitat que hi ha a un altre món, un món que està entre nosaltres. Fins al moment de la pròxima trobada, us desitjo que continueu gaudint d'una misteriosa nit, llegint una bona novel·la de terror, per exemple. Us ha parlat Sebastià Darbó. Bueno, pues después de escuchar esto, nos damos cuenta de que nos vigilan desde las montañas, nos vigilan desde el fondo del mar, desde las llanuras, y no nos podía faltar en nuestra tercera historia los hombres de negro, porque también tenemos un hombre de negro. Esta historia nos la relata el periodista Manel López, y nos habla de unos amigos suyos, precisamente, que eran, digamos, las personas que estaban a cargo del refugio de Sant Joan d'Alerm. Está cerca también del refugio de Coma de Vaca. En la zona, sí. Sí, prácticamente está todo en la zona, está muy cerquita. Sant Joan d'Alerm está muy cerquita el refugio de Coma de Vaca. Digamos que hay muy pocos kilómetros de distancia. Sí que es verdad que como es todo montaña, pues cuesta mucho llegar, pero que en lo que es distancia en kilómetros no hay demasiado. Pues esta es una historia muy curiosa que Manel López me comentó, además a buen recaudo, porque realmente las personas eran conocidas de él de muchísimo tiempo, y fue sorprendente, y eso estamos hablando también quizás de los años 70, 80 más o menos, si no recuerdo mal por lo que me dijo. Pero la situación es bien distinta al que sería el fenómeno ufológico, pero por otro lado, bien has dicho tú, los famosos hombres de negro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque estos amigos de Manel pues estaban en el refugio de Sant Joan d'Alerm y casualmente apareció un personaje un tanto peculiar y un tanto extraño. ¿Por qué digo peculiar y extraño? Porque era una persona que iba completamente con un traje negro, corbata negra, zapatos negros, ese largo, etcétera. El imaginativo popular que tenemos del hombre de negro pues es lo que llegó a aquel refugio de Sant Joan d'Alerm. Lo curioso de todo ello es que decía que venía de recorrer lo que eran las diferentes ermitas, es decir, estaba haciendo un recorrido por las ermitas, de las tantas románicas que puede haber por aquel lugar. Y curiosamente, este buen hombre con ese traje negro bien puesto, decía que provenía de la ermita de Romadriu. Esa ermita de Romadriu está, para que nos hagamos una idea, a unos 12 kilómetros por un camino de tierra, un camino que ni siquiera es asfaltado, un camino que es prácticamente para hacer montañismo, podemos decirlo así. Y curiosamente en aquellos días no había nieve, pero sí que había llovido. Lo curioso de todo esto es que imaginar un camino de tierra en plena montaña con lluvia, fango y barro por doquier. Cuando este hombre llega a lo que sería el refugio de Sant Joan d'Alerm, aquellas personas que lo van a coger se dan cuenta que él dice que viene caminando, que no viene en ningún tipo de vehículo, en ningún tipo de coche, que ha venido caminando esos 12 kilómetros, pero los zapatos, el traje, estaban completamente limpios. Es decir, como si alguien hubiera dejado a aquella persona en aquel lugar. Por lo menos era prácticamente imposible que no se mancharan los zapatos de barro al recorrer esos 12 kilómetros por ese camino de tierra en aquel momento de fango por la lluvia. Aquel buen hombre les pide alojamiento para seguir su recorrido a la mañana siguiente. Incluso me comentaba Manel que llegan a cenar, incluso que él pide la cena, que se la lleven también a la habitación. Al día siguiente, no son ni las 7 de la mañana, que aquel matrimonio que vigilaba, que cuidaba, aquel refugio, van a despertar a aquel hombre, porque aquel hombre les dijo que despertaran pronto. Es la única instrucción que les dio. Cuando pican a la puerta, se encuentran que aquel hombre de traje negro había desaparecido.
ya no estaba en la habitación. Y curiosamente, la cama estaba sin hacer, es decir, no estaba deshecha. Estaba completamente como la habían dejado la noche anterior, es decir, aquella persona por lo menos no había pernoctado dormido en aquella cama. ¿Por dónde se fue? Aquel matrimonio tampoco lo sabe. En ningún momento vieron por dónde se pudo marchar, en qué horario, a qué horas de la noche o de la madrugada. Pero lo que está claro, que a partir de las 7 de la mañana, o quizás antes que se despertaba aquel matrimonio, aquel hombre ya había desaparecido porque nadie más lo volvió a ver. Aquí entramos con la historia, por lo menos como me comenta Manel, que asocia mucho a aquel médico que se le tiene tanta devoción en Sudamérica y que de hecho también está llegando aquí a España, San Gregorio Hernández, aquel médico que curaba a personas que en un primer momento eran incurables. Por lo menos el aspecto físico de aquel traje, incluso aquel gorro, porque me decía muchas veces, es que también sé que me decían que tenía aquel gorro y yo lo asocio a San Gregorio Hernández. Claro, esto es una parte de la creencia. Por otro lado está la realidad de un hombre con traje. Lo que sí que es extraño, vamos a decir lo mismo, es cómo es posible que llegue hasta ese lugar recóndito en el cual los caminos son de tierra completamente con ese traje totalmente limpio. Tú que habías escuchado esta historia, ¿qué es lo que piensas, Patricia? ¿Qué te recuerda a ti este hombre de negro? Por lo menos como aparece, que es lo más curioso. Bueno, pues desde luego la historia es cuanto menos curiosa, eso está claro. Porque como has dicho, no se sabe dónde fue este hombre, pero es que realmente tampoco se sabe de dónde vino, porque este matrimonio del que has hablado, en los días posteriores estuvieron preguntando por él. Claro, les creó una inquietud impresionante, ¿no? De la manera en que este hombre había desaparecido y cómo había aparecido también. Y como él les había relatado que había estado, bueno, pues de visita a las distintas ermitas del lugar, pues este matrimonio se dedicó a preguntar en los distintos sitios por esta persona, ya que la apariencia desde luego no pasaba desapercibida. Nadie supo darles ninguna indicación, nadie lo había visto. De hecho les miraban como diciendo que nos estáis contando, ¿no? ¿De dónde os habéis sacado esta película? O sea, esa persona no fue vista por nadie, apareció y desapareció de la nada. Misterios y más misterios. Y si aquí tenemos que añadir, incluso yo recuerdo que Sebastián me comentaba que sobre esos años, hablando de estos casos en concreto, cuando hicimos la entrevista a Manel López, me decía que en los años 70 se puso de moda el hecho de subir al Valle de Nuria, a la Vall de Núria, para realizar las quedadas, sobre todo del tema ufológico, donde hacían charlas Antonio Rivera, Sebastián Arbó, Miguel Aracil, tantos y tantos y tantos grandes investigadores que ha dado en este caso, pues bueno, la Comunidad de Cataluña, se podría decir así, y seguramente que invitados de otras regiones. Estoy acordando, por ejemplo, también de JJ Benítez, por ejemplo. Y él siempre me relataba y me decía, bueno, me dice, ¿no? Sebastián, cada vez que hemos hablado del tema, que cuando hacían este tipo de convenciones, estos simposios, había personas extrañas entre el público. Muchos, incluso Miguel Aracil y tantos otros, acusan a que estos personajes, vestidos incluso con traje, se sentaban como en la última fila. Prácticamente no hacían preguntas, prácticamente no hablaban con nadie, pero estaban atentos a todo lo que se decía. Esos investigadores siempre tenían la mosca detrás de la oreja. En aquellos años decían que posiblemente eran, no sé si decir espías, o por lo menos que el régimen, en este caso de Franco, mandaba a estas personas para saber qué es lo que decían, sobre todo el fenómeno ufológico, algo que posiblemente se escapaba en este caso a la explicación que pudiera tener en aquel momento pues el mandato del país, ¿no? Así que es muy curioso, y recuerdo además uno de los casos que narró además Miguel Aracil en un Milenio 3, que eso también un día lo puedo debatir con él directamente, que decía que habían encontrado a un personaje un tanto extraño, un tanto peculiar, un personaje que decía que también iba vestido de traje, que era una persona que, como he dicho, ¿no?, que se sentaba en las últimas filas y que curiosamente en el lugar donde estaba alojado, en el hotel donde estaba alojado, tan solo consumía leche y pastillas. Sí,
tal cual lo estás escuchando. O sea, esto es verificado por personas que hacían estos simposios y que hacían este tipo de quedadas y de charlas en la Vall de Núria. ¿Quién eran estos personajes? No lo sé, pero es curioso que se alimente solamente de leche y unas pastillas que el hombre llevaba. ¿A qué es parte del imaginario? No lo sé. Mira, yo siempre caracterizo de que estas personas evidentemente habrán tenido sus aciertos y sus errores. Pero sí que es cierto que en estas ocasiones, esto que relatan, como digo yo, también echa mucha culpa en ese sentido a que el gobierno en aquel momento mandaba a esos espías para ver qué es lo que se hablaba o qué se dejaba de hablar en aquellos lugares que eran tachados como de índole muy extraño. Pero también había esos personajes cuanto más extraños en aquel lugar. Así que la Vall de Núria no solamente ha sido testigo del fenómeno ovni, sino también incluso de quedadas ufológicas, simposium y conferencias al referente. ¿Por qué? Porque es un lugar mágico. Y como mágico que es, ahí estamos todos los investigadores, los de antes, los de ahora y seguramente que los futuros, porque el misterio, quizás más que por descubrir, está simplemente por ser experimentado y que la gente nos cuente realmente qué es lo que ocurre. Coma de Vaca no es solo un paraje de alta montaña, es un territorio donde las fuerzas de la naturaleza se desatan con furia, donde la temida Torb convierte la calma en un infierno blanco en cuestión de minutos. Es un escenario de luces extrañas en el cielo, de testimonios ovnis, de muertes trágicas que aún hoy se recuerdan en silencio. Allí, entre pasos en la nieve que aparecen y se desvanecen, entre rumores de hombres de negro y la presencia inquietante del refugio solitario, el misterio se hace paisaje. Quizás Coma de Vaca no guarde respuestas, pero sí preguntas que seguirán resonando en cada tormenta, en cada eco de sus montañas, y tal vez sea esa incertidumbre lo que lo convierte en un lugar eterno, fascinante y temido a la vez. Y hasta aquí una semana más de Nébula. Nos hemos metido de lleno en aquellas historias de un lugar concreto, Coma de Vaca, el refugio Coma de Vaca. Un refugio donde, al parecer, el misterio suele estar muy presente. ¿Por qué? Porque la envoltura, quizás, de este Coma de Vaca, la envoltura que tiene de esas montañas, son admiradas incluso quizás desde los que vienen de otros sitios. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. Como decimos, estamos muy agradecidos por la respuesta que estamos teniendo a todos los capítulos, visualizaciones incluso por YouTube, por todas partes. Nos parece algo increíble, así que solamente nos queda que daros las gracias y esforzarnos cada día más en daros un contenido que quizás como hoy nos deje más preguntas que respuestas. Porque a veces, cuando tenemos las preguntas correctas, quizás podamos alcanzar las respuestas más acertadas. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.